Bueno, 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 gente. En el trayecto de lo que nosotros vamos disfrutando del juego, aprendiendo del juego y todo lo que nosotros hacemos dentro del juego y aún así personas con experiencia, es imposible evitar cometer errores. Los errores son de las cosas más comunes que pueden ocurrir dentro de este tipo de juegos y son principalmente las razones por las cuales normalmente perdemos, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta todo esto, debemos entender cuáles son los errores que debemos, o bueno, más bien que cometemos o que debemos evitar, como estaba mencionando anteriormente. Y pues es difícil entender estos errores cuando ni siquiera tenemos a alguien que nos los explica o nos los recalca. Lo cual, aquí te traigo 10 de los errores más comunes que se cometen dentro del juego y estoy 100% seguro que alguno de estos te calará y si lo corriges, te lo aseguro que comenzarás a subir poco a poco. Hay que tener en cuenta diferentes factores adicionales, como por ejemplo de que hay más errores adicionales como lo pueden llegar a ser microestratégicos, macroestratégicos, que pues son mucho más complicados de entender y analizar, pero todo esto lo haremos o lo solucionaremos más adelante con guías súper completas, analizando suscriptores, viendo competitivo, o sea, haciendo muchísimas cosas de por medio que estoy 100% seguro que todo esto te funcionará y obviamente lo disfrutarás y aprenderás y disfrutarás del escalado por obviamente entender estos errores. Pero antes de empezar, quería comentarte algo muy importante. Tenemos grupo de WhatsApp, tenemos grupo de Discord y hacemos transmisión todos los días, excepto los domingos, por el canal principal de YouTube que está en la descripción. Entonces, si estás viendo este video y no me sigues allá, puedes pasarte por allá que hacemos transmisión desde las 6 de la tarde hasta que nos cansemos. Normalmente son transmisiones de 6-7 horas para que le eches un ojito, compartimos, hablamos, solucionamos inquietudes y de paso vemos, aprendemos y comprendemos todas estas cuestiones. ¿Por qué estoy mencionando esto en esta situación? El día de ayer hablamos sobre los campeones y cuáles son los personajes que nosotros debemos masterizar según nuestro rol. Lo primero que hicimos fue definir nuestro rol. En el momento en el que se definió el rol, comenzamos a elegir dos personajes por línea para poder, obviamente, implementar estos personajes de forma correcta. Hablamos sobre el concepto de facilidad y al mismo tiempo rol. ¿Listo? Para hacer ciertas coberturas. Por ejemplo, en Merodeador elegimos tres personajes. Uno, tanque, iniciador. Dos, uno, pillar. Y uno que se encargara por completo de inhabilitar a alguien. Para mí, un personaje soporte indiscutible es Liang porque es el único que puede frenar radicalmente a un enemigo. Claro, lo puedes reemplazar por un Don Juan o por un Mozi, pero Mozi lo dejamos como este tanque pokeador bastante útil para nosotros. Y por último, también elegimos a Mink como pillar oficial para nuestro juego. Después pasamos por la línea cazador, lo cual elegimos tres. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos estos tres personajes para nuestro segundo rol, porque es nuestro segundo rol principal. Entonces elegimos a Agudo porque es el personaje más completo de todo el juego. Luego les explicaré y les traeré una guía de Agudo hablando respecto al tema, pero es el personaje más completo del juego. Después elegimos a lo que es Dune, que se está utilizando mucho en competitivo y la verdad es un tanque excepcional. Y elegimos a Menki como asesino DPS, lo cual nos conviene bastante. En la línea de farmeo elegimos a Garo y elegimos a Consorte Yu. Consorte Yu, pistolero, Garo, DPS constante. En la línea de choque elegimos solamente a uno por su facilidad de aplicación y por ende su solvencia al momento de tener diferentes matches enfrente. Y es nada más y nada menos que Arthur. Y en la línea de medio elegimos prácticamente todos los personajes, pero elegimos solamente dos como prioridad. Entonces elegimos a Lady Zen, que la verdad es la que estamos jugando, y a Mei Shiranui. Nos están dando buenos resultados y hasta el día de hoy comenzamos a mainear la línea de medio con línea secundaria en la jungla, teniendo un personaje de respaldo para cada uno de nuestros roles. Pero, ¿por qué me mencionas esto? ¿Qué tiene que ver con el video? Pasamos al punto número 1, la mala selección de personajes. Si tú no sabes elegir tus personajes dependiendo del rol en el cual tú te estás desempeñando, vas a terminar haciendo un 8 completo. Tienes muchos personajes de diferentes tipos de selecciones que se te pueden adaptar en diferentes situaciones, ¿cierto? Pero ojo, porque si tú haces una mala elección, prácticamente por ese mal pick vas a terminar perdiendo. No es lo mismo elegir un cazador
tanque, a un cazador ofensivo, a un cazador de DPS, a un cazador de utilidad, teniendo en cuenta de que hay diferentes personajes que están en tu equipo. No puedes, supongamos, ir con un cazador asesino cuando tienes un AD Carry, supongamos, de los pendejos que nos tocan en clasificatorias en la top lane y que nos toca un soporte de utilidad, o sea, que tiene también poca vida. ¿Para qué nosotros queremos un asesino? Necesitamos un personaje que solvente un poco el aguante que nosotros tenemos dentro del juego y por ende podamos tener un juego más cómodo. Tal vez no sea para nosotros, porque nosotros estamos jugando algo con lo cual no nos sentimos cómodos, pero sí para el juego. Y lo que nosotros queremos hacer es ganar. Si nosotros hacemos correctamente la elección de nuestro personaje, vamos a brillar. Por eso les estaba comentando, tengo tres tipos de soportes, tengo tres tipos de junglas, tenemos dos tipos de tiradores, tenemos dos tipos principales en la línea de medio, a pesar de que los vamos a jugar todos, porque se necesita diferente versatilidad en tu rol principal, que luego lo comentaré. De hecho, eso será en otro video, pero pues luego les enseñaré a hacer correctamente una champ pool. ¿Listo? Pero esto es una base principal de lo que es una champ pool. Y por último, la línea de choque que nos enfocamos en uno solo porque es posiblemente el rol que menos vamos a tocar, pero aún así es un personaje completamente versátil y útil en cualquier situación. Entonces, a eso es a lo que voy. Cuando tú logras definir esto, vas a tener rondas así de bonitas con clasificatorias constantes. Vean, 10-2, 2-1, 2-1, 6-1, 4-7, que la verdad este juego estuvo horripilante, se extendió muchísimo. Vean, 23 minutos con 42 segundos dentro del juego, lo cual fue una pesadilla de juego y aún así logramos solventar y solucionarlo. Lastimosamente con Menki aún necesito practicar muchísimo, pero prometí ser buen Menki. Y por último, una build nueva para Agudo, que la verdad lo vuelve uno de los personajes más insanos del juego. Literal, si quieren que les traiga el gameplay, se los aseguro que es completamente irracional lo que aguanta ese personaje. Irracional, te los juro, en serio, completamente insano. Ahora sí, pasando por el siguiente punto, la falta de comunicación. Una de las cosas que nosotros tenemos dentro del juego, y es que la verdad aplaudo muchísimo este tipo de comunicación que tiene el juego, es el chat. El chat de voz que tiene internamente el juego. No me refiero a la comunicación por micrófono que nosotros vamos a tener con los PLG lagartos con los cuales nos estamos comunicando. No, me refiero a las señales. Cuando nosotros nos metemos a un juego cualquiera, tenemos la posibilidad de utilizar unos chats rápidos que nos van a permitir tener mayor comunicación dentro del juego, lo cual viene espectacular. Si nosotros le damos a estos tres botones, podemos comunicarnos de muchas formas, como por ejemplo, eliminemos los súbditos para aprovechar obviamente el empuje de oleadas, pero lastimosamente no lo podemos utilizar acá, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí no se pueden ver estas señales, pero normalmente podemos vean, por ejemplo, vengan conmigo, una rotación directamente para un objetivo. Lo del tema de eliminemos las oleadas de súbditos, lo cual me parece muy bueno. Enemigo desaparecido, tienes chat muy específico para cualquier situación dentro del juego. Me parece indispensable, sin contar de que tienes pings que cuando tú los arrastras le dicen retírese, ataquen, que se reúnan. Entonces, todos estos calls, todas estas comunicaciones que nosotros tenemos dentro del juego, me parecen indispensables aprenderlas a usar, porque habilita muchísimo la comunicación dentro del juego sin necesidad de estar escribiendo, sin necesidad de encender el chat de voz. Por eso, la verdad, esto es una de las cosas que más aplaudo de este juego, porque la verdad, la comunicación es algo indispensable y una de las razones por las cuales se pierde esto es por la falta de comunicación. Habrán personas que te harán caso, habrán personas en las cuales que no, pero con el simple hecho de que tú lo hagas, son puntos para ti, son cosas que puedes ir ganando y la verdad se aprende demasiado con esto. Ahora, otro muy importante, miren el hediondo minimapa. Esto es indiscutiblemente obligatorio. Necesitamos saber la ubicación de los enemigos, saber rotaciones, qué enemigo ha desaparecido del mapa, cuál es la oleada más empujada, cuáles son los campamentos que están libres, la ubicación tanto de tu jungla como del jungla enemigo, eh, la presión que se mantiene en diferentes líneas, qué tan expuesto estás, todo esto es algo indispensable. En diferentes juegos tenemos puntos de visión específicos que nosotros podemos colocar, pero el único punto específico de visión que nosotros tenemos es este lugar es peligroso. este lugar es peligroso. Es este sector
con este bichito de acá que la verdad lo único que hace es activarse y pararse aquí. Es el único punto de visión activo que nosotros vamos a tener. El resto va a ser puntos de visión pasivos, simplemente aprovechando la niebla de guerra o prácticamente con reacciones express. Entonces necesita ser rápido, necesita ser eficiente, pero préstale mucha atención a los puntos de visión. Ahora, la siguiente, que sería la mala administración de recursos. No saber cuándo farmear, recoger oro, experiencia y obviamente hacerlo de manera eficiente y cuándo unirte a las peleas. La administración de recursos en este juego no se basa en el oro. Se puede basar tanto en habilidades, se puede basar en el cómo te mueves en el trayecto del mapa, porque no es lo mismo rotar cuando tu línea está presionada a cuando tu línea está sin súbditos, porque en una pierdes recursos y en la otra pues obviamente no pierdes nada y aprovechas tu tiempo, ¿cierto? Esto es indispensable. Pero ojo, porque hay muchas ocasiones en las cuales dejar la oleada quieta, dejar la oleada sin moverse, cancelar cualquier campamento de la jungla y hacer una rotación correspondiente a un punto específico del mapa para aportarle a un compañero por intentar hacer un objetivo, por intentar tumbar una torreta, te lo aseguro que es lo que marcará la diferencia principalmente dentro de nuestros juegos, porque aportarle a nuestro equipo no solamente le aportará a nuestro compañero, sino aportará a nuestro MMR o directamente a nuestro KDA, que cualquier asistencia, cualquier rotación, cualquier aporte dentro del mapa, te lo aseguro que marcará muchísimo la diferencia. Perderás posiblemente unos minions, tal vez una oleada, tal vez mueras, pero aportarás directamente a tus compañeros aprovechando estas ventajas o por lo menos brindarás más oportunidades para los intercambios, lo cual esto es indispensable para poder hacer estas rotaciones. Ahora, pasando por el siguiente, el desconocimiento de las mecánicas del juego. No es lo mismo un personaje estos que sabe utilizar el destello para incrementar su rango o directamente que tú eres consciente de que puedes pegar a distancia prácticamente con este personaje teniendo en cuenta que es un personaje cuerpo a cuerpo a muchas otras mecánicas de por medio, que todo esto es algo indispensable de conocer. Repito, lo del tema es todo, lo del destello es insano. Lo mismo pasa con la Ultimate, que la verdad el hacer el desplazamiento adicional con la Ultimate me parece una locura, pero pues eso ya es otra cosa. Entiende bien las habilidades de los campeones que estás manejando, pero no solo eso, piensa también en las habilidades que tienen los enemigos y pues obviamente cómo funcionan los objetivos del mapa. Yo ya les traje una guía súper completa de cómo funcionar, de cómo funciona tanto el jefe como el dragón tirano, ¿cierto? Entonces todo esto es indispensable conocerlo. ¿Por qué estamos haciendo el dragón tirano? ¿Por qué no es bueno hacerse el jefe en estas situaciones después de haberse hecho el dragón tirano? ¿Por qué de las cosas que están ocurriendo dentro del mapa y cuál es la forma más efectiva de efectuar dichos objetivos? Claro, ¿cuándo es bueno hacerse los dos objetivos al mismo tiempo a pesar de la debilitación? ¿Cuándo vale la pena hacer combos así randoms cambiando por completo la dirección de nuestra habilidad? Todo esto es indispensable conocerlo, saberlo aplicar y obviamente entender todo esto toma su tiempo y toma su práctica. Si entiendes las mecánicas de tu personaje y al mismo tiempo las de los enemigos, te lo aseguro que el juego lo verás de una perspectiva completamente diferente y muchísimo más fácil de entender. Entonces, bueno, pasando por el siguiente, el posicionamiento incorrecto en peleas de equipo. Esto nos puede llegar a tomar 4 videos aproximadamente. Tanques, asesinos, soportes de pil y posiblemente magos, tiradores. Bueno, son muchos videos de por medio, pero pues trabajar el posicionamiento correcto dentro del juego va a marcar mucho la diferencia. No es lo mismo el posicionamiento con una de carry, con un tanque, con un asesino, con un mago o con un soporte de utilidad. Y de hecho, dentro de cada uno de estos roles hay diferentes posicionamientos que nosotros debemos tratar, porque no es lo mismo posicionarse con una, por ejemplo, con una Dolia a posicionarse con un Ming. Dolia puede estar en la parte frontal, mientras que un Ming no puede hacer esto, no se puede dar el lujo de buscar una exposición al mismo nivel que Dolia. Por eso les estoy diciendo que es importante entender esto. No es lo mismo posicionarse con un Liangpo a con un Kui, porque Kui quiere atraerlos, mientras que Liangpo quiere iniciar. Y estamos hablando de estilos de juego
parecidos porque estábamos hablando de personajes de Peel y personajes de Engage, lo cual en esta situación cambia bastante. No es lo mismo posicionarse con una Athena a posicionarse con una Butterfly. Mientras que Athena puede aguantar daño, Butterfly quiere cacerías adicionales y ambos son asesinos. Entonces, por eso es importante entender el posicionamiento correcto que tú debes tener en medio de tus intercambios. Era una de las cosas que yo más estaba sufriendo en medio de mis juegos, porque la verdad me costaba mucho entender el posicionamiento de mis magos, teniendo en cuenta de que mis AD Carry se tenían un posicionamiento perfecto. O sea, con los magos me aventaba hacia adelante, cometía errores de posicionamiento, pero con el AD Carry me la pasaba atrás, pegando autoataques cómodamente, esperaba el momento oportuno de que el enemigo consumiera recursos correspondientes que podían cazarme, y después de que ellos consumían esos recursos, automáticamente yo me adelantaba y comenzaba a pegar básicos de una forma completamente insana, pero consciente de mi propia supervivencia. A diferencia de que los magos, en este caso, trabajan la misma condición, pero lastimosamente el posicionamiento es diferente. El cómo interactúas en medio de tu combate es diferente, porque un DPS que tiene, por ejemplo, un personaje como lo puede llegar a ser Garo, no es el mismo como lo puedes llegar a hacer con Lady Zen. Con Garo tú tienes un DPS constante, con Lady Zen no, tú debes esperar cooldowns, tú debes esperar ciertos recursos de por medio para poder efectuar el daño. Con Garo no, con Garo tú tienes un rango máximo, tienes que hacer básicos constantes para maximizar tu DPS y por ende la jugabilidad es completamente diferente, a pesar de que las debilidades son prácticamente las mismas. Por eso les digo, tienen que ser muy inteligentes y muy precavidos al momento de querer jugar cierto personaje y entender su posicionamiento. Si nos damos cuenta, ojo con esto, el primero era la mala selección de personajes, y aún así, hablando de la misma selección, de mala selección de personajes, tenemos el posicionamiento incorrecto por el entendimiento de nuestro personaje, lo cual nos lleva al cuarto punto, que es lo del tema de cuándo unirnos en peleas y todo eso. Entonces todo se va mezclando correctamente. Todo tiene una sinergia bonita. El desconocimiento de mecánicas del juego, si desconoces el posicionamiento de tu personaje es porque no conoces la mecánica de tu personaje, y el posicionamiento correcto es algo indispensable que tienes que conocer, y el posicionamiento correcto es algo que debes conocer por completo en tu match. Ahora, pasando por el número 7, que llegamos a no aprovechar los Power Spikes. Y hay diferentes formas en las cuales no puedes hacerlo. Y creo que posiblemente el más conocido de todos y en el que las personas más radican en esta falla es en los ítems. Los ítems son algo fundamental al momento de que nosotros estamos jugando, porque no es lo mismo un jugador que se hace un ítem de la jungla completo a un ítem de la jungla por la primera base y después vas por tu ítem core. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Que si nosotros nos armamos mal, no podemos llegar al Power Spike o el poder máximo o el clímax máximo de nuestro personaje para poder efectuar la ventaja que nosotros necesitamos dentro de nuestro juego. Si nosotros no respetamos el crecimiento correspondiente de nuestro personaje, no sabremos cuándo somos fuertes, no sabremos cuándo es nuestro momento de brillar. Entonces, eso es una cosa importante. Ahora, los tiempos de juego. Una de las cosas que yo hablé mientras estábamos hablando sobre los objetivos, justo hablando de lo mismo, era lo siguiente: el tiempo en el cual el personaje brilla. Por ejemplo, si nos damos cuenta, vamos a hacer aquí lo más rápidos y concisos con esto. El Dr. Vian es un personaje de juego tardío. Si pasamos al siguiente, ojo. Arlie es un personaje equilibrado. Lian Po es un personaje equilibrado. Xiang Yu es un personaje de juego tardío. Agudo es un personaje de juego temprano. Ángela es un personaje equilibrado. Mei Shiranui es un personaje equilibrado. Kaiyan es equilibrado. No todos van a ser equilibrados, ¿cierto? Juego tardío, principio de juego tardío, todos tienen su etapa en el cual brillan. Respetar esto también es importante porque pues es lo que radica la condición de juego que tiene cada uno de nuestros personajes. Por eso les digo, cada uno de los personajes que nosotros masterizamos, por ende, debemos entender absolutamente todo. Y en esta
parte, lo que es aprovechar los Power Spikes, radica mucho en lo que es tu build, porque de ahí continuará prácticamente todo. Y por último, y no menos importante, el tiempo de juego al cual está diseñado el personaje. No es lo mismo un, un Levi en principio de juego a un Levi en escalado. Un Levi en escalado no lo toca a nadie y mata a todo el mundo. Y un Levi en principio de juego sí puede hacer daños, pero al mismo tiempo le falta ese crecimiento, ese daño explosivo, esa posibilidad de los intercambios. Entonces, mucho ojo con eso. Y pasamos al siguiente punto, la falta de adaptación y flexibilidad. No cambiar la estrategia según la evolución del juego o las acciones del enemigo es un error completamente absurdo. No puedes jugar todos los juegos de la misma forma, porque siempre se presenta una condición diferente. No puedes jugar contra, una composición de TFs, por así decirlo, una composición de full peleas en equipo cuando tienes un Fusi enemigo, teniendo en cuenta de que él te está haciendo full split push enfrente. ¿Qué es split push? Presionar una línea externa intentando llegar lo más rápido posible al cristal. Por eso les digo, hay diferentes estilos de juego, diferentes estrategias que van acorde a la partida. Entonces, si supongamos tienes un Fusi, necesitas a alguien que esté cubriendo al Fusi mientras tú estás intentando mantener con vida o intentar buscar intercambios contra los enemigos, pero todo esto radica según la experiencia que tú tengas dentro del juego. Entonces, cada personaje tiene un estilo de juego, pero este estilo de juego tiene diferentes formas de jugarse. Por ejemplo, nosotros hablando de Ata es un personaje excelente en forma de tanque, tiene muchísimo daño, pero nadie le da la utilidad correcta al gancho que tiene en su básico. Puede adelantarse en medio del combate, atraer a un personaje en específico y hacer un focus como tal, pero es muy raro ver ese tipo de combos, ese tipo de interacciones dentro de nuestro juego. ¿Por qué? Porque todos juegan sus personajes exactamente de la misma forma. Por eso les digo, cada situación es diferente. Y lo expliqué también con los magos. No es lo mismo un posicionamiento con una AD Carry con un mago, pero tampoco es el mismo posicionamiento de ese AD Carry contra un match diferente, porque no es lo mismo ser una AD Carry como lo puede llegar a ser, por ejemplo, Huoji, y tienes un cazador como lo puede llegar a ser Kaiser. Con Kaiser, tú eres consciente de dónde está Kaiser, de cuál es el posicionamiento de Kaiser. Y pues no vas a poderte posicionar de la misma forma si tienes un Sima-Yi enfrente. El Sima-Yi te salta desde cualquier lugar del mapa y te parte tu madre, mientras que un Kaiser no. Un Kaiser lo vas a tener siempre de frente, lo vas a tener siempre mirándolo de tú a tú. El posicionamiento, la forma en cómo debes cuidarte y la forma en cómo radique tu jugabilidad marcará muchísimo todo esto. Adáptate y sé flexible ante cualquier situación, porque eso marcará muchísimo la diferencia. Siguiente, el overextend. Soy consciente de que este juego te permite comprar fuera de tienda. Soy consciente de que este juego te permite tener curaciones fuera de base. Pero no te metas tanto tiempo en combate. O sea, no seas masoquista. Puedes llegar a terminar el juego, puedes extenderte todo lo que quieras, pero tarde o temprano te vas a quedar sin recursos, tarde o temprano te vas a quedar sin maná, tarde o temprano te va a hacer falta algo, tarde o temprano todos los enemigos van a salir de la fuente al mismo tiempo y te van a terminar reventando la cabeza. Aprende a determinar cuáles son las acciones que están enfrente y busca posicionamientos correctos y eventualmente situaciones que favorezcan tu posicionamiento, favorezcan tu juego, pero sin necesidad de la exposición insana enfrente, principalmente cuando vas solo, porque la gran mayoría de ocasiones es que las personas comienzan a presionar la línea como unos pinches desgraciados sin ni siquiera mirar el mapa, se encuentran en este lado del mapa, por ejemplo, se encuentran en este lado del mapa y no están viendo nada, 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 nada del mapa y en cualquier momento les está llegando todo el mundo. ¿Por qué? Porque llegó una rotación de acá, de acá, de acá, pero tú preferiste seguirte extendiendo por acá en vez de ir a apoyar o hacer otras cosas. Pero esto es un extend horrible porque te estás exponiendo tú solo contra cualquier cantidad de personajes que se encuentren enfrente, porque esto es una interrogante. Tú no sabes cuántas personas te están rotando, pero lo único que sabes es que tú estás solito. Y después estás diciendo, pero es que mi equipo no me apoya. Pero, güey, ¿tú qué haces extendiéndote tanto?
es un exceso de confianza. Avanzar demasiado en el mapa sin visión adecuada o sin el apoyo del equipo es un resultado de muertes innecesarias. Pasa lo mismo cuando nosotros estamos aquí en base. Y este es un ejemplo ridículamente insano. Cuando nosotros estamos literalmente aquí, ya los tenemos en la base, pero todos los enemigos se mantienen. ¿Por qué será? Porque tienen la base cerca, porque tienen la curación muy fácil, mientras que ellos solamente tienen que recorrer esta distancia, esta pequeña distancia para poder llegar a ti. Si tú quieres curarte y no tienes sustain, tú tienes que hacer todo este recorrido para poder recuperarte. Entonces, si supongamos mágicamente el enemigo logra matar a un compañero, ya es una diferencia de 4 versus 5, lo cual automáticamente es ellos, a pesar de tener desventaja, tienen ventaja numérica y por ende pueden presionarte lo suficiente como para poder matar a otro compañero y a otro compañero y a otro compañero, dejándote cada vez más expuesto, pero por la situación que se presenta, ellos tienen facilidad de curación, es como si tuviesen un soporte adicional. Entonces, por eso, tengan mucho cuidado con los overextends. Y el último, creo que muchas personas van a quedar en plan, ¿es en serio? ¿Es en serio? Toma de decisiones emocionales. Sé que suena una pendejada y muchos van a decir, no mames, llegué hasta este punto, me das 9 consejos rotísimos y me vas a decir que el más importante es una toma de decisiones emocionales. Sí, sinceramente sí, como coach profesional soy consciente de que la frustración puede llegar a perjudicar muchísimo tu juego, de que un estado de ánimo negativo, como lo puede llegar a ser ira, tristeza o nostalgia, te pueden perjudicar muchísimo el juego. Jugar de manera impulsiva y agresiva tras una mala jugada perdida o simplemente una condición que está fuera de nuestro entorno o simplemente que algo nos está ocurriendo fuera del juego, te lo aseguro que va a traer malas rachas y una cadena de errores horrible y vas a terminar generando frustración muchísimo más grande. Procura cuidar tu salud mental. Se los aseguro que eso marca mucho la diferencia. Y entre más bien te encuentres contigo mismo, mejores resultados vas a tener dentro del juego y en la vida. Sé que es un final un poco filosófico, pero al mismo tiempo es la verdad. Esto sigue siendo para muchas personas un deporte. Para mí es un trabajo. Imagínense donde llegara enojado a mi trabajo. O sea, no es la situación. Siempre muestro una buena cara, ignorando en gran medida los problemas externos, pero porque es mi trabajo. Cuando estoy dentro del juego, intento despejarme por completo porque jugar de esta forma, estresado, frustrado y mostrando estas inclinaciones emocionales, no es bueno. Procura siempre jugar tranquilo, sereno y concentrado dentro del juego para poder ganar mucho más. Si llegas frustrado, vas a perder mucho y vas a cometer los errores anteriormente mencionados de forma irracional, de forma mm, no intencional, pero que radica mucho en tu estilo de juego y en el cómo juegas tú normalmente. Entonces, cuida mucho eso. Yo soy Bomb King. Te mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. Bye bye.